Bueno, pues continuamos con la segunda parte de este video, los antecedentes históricos. A lo mejor hay una tercera parte porque no sé si voy a terminar de hablar todo lo que tengo que hablar. Y probablemente haga después un video porque me imagino que van a surgir muchas dudas y muchos comentarios al respecto de estos antecedentes históricos, como siempre me pasa, y hay manera de aclarar todas las dudas y todas las preguntas que tengan. Se van a ir aclarando conforme vayamos avanzando en los videos. Hay un primer video. Si llegaron a este video y no han visto el primero, hay videos anteriores para que lo vayan viendo. Suscríbanse a mi canal porque hay videos más adelante. Vamos a seguir hablando, esto va para largo, no sé cuánto tiempo nos vaya a tardar en sacar toda la información. Bueno, le estaba hablando de las definiciones de pragmatismo político y lo que es sistemático y cómo es que estamos actuando en México de manera pragmática y cómo estamos hablando de actuando de una forma sistemática. O sea, estamos dentro de un sistema, el sistema es la sociedad y las normas y las leyes que rigen ese sistema, pues es la Constitución, ¿verdad? Vamos a hablar de la Constitución más adelante para que vean cómo sistemáticamente estamos desde la legislación, estamos actuando mal. Les comentaba que vamos a hablar de la prohibición del alcohol. Mucha gente me dice, no, es que la prohibición del alcohol, que tú nada más te enfocas en información de Estados Unidos. Bueno, es que hay que ver los antecedentes internacionales. ¿Qué es lo que pasa cuando se prohíbe un mercado? Dicen los economistas y los políticos, y esto es algo conocido, que cuando quieres crear un mercado creas una ley, pero no nos dicen que cuando quieres crear un mercado negro prohíbas algo. O sea, en la prohibición creas un mercado negro y eso no te lo dicen abiertamente. Bueno, pues ya hubo prohibición de otros tipos. En México también les voy a poner un ejemplo clarísimo en México de prohibición que también terminó con exterminación de mucha gente, inclusive se habla de hasta 250,000 personas perseguidas y asesinadas. Bueno, rápidamente, la prohibición del alcohol en Estados Unidos. ¿De dónde surge la prohibición del alcohol en Estados Unidos? No fue solamente en Estados Unidos, mucha gente no sabe que la prohibición del alcohol fue casi como la prohibición con la marihuana que se llegó a muchas partes del mundo y surge de una ideología evangelista que tiene que ver con la religión en cuanto a prohibir el alcohol. Entonces, más o menos al mismo tiempo que surge la prohibición del alcohol, en Estados Unidos surge la prohibición de las drogas y Estados Unidos empieza a enfocar a ser una nación meramente cristiana. Caso contrario en México, bueno, les voy a dejar el enlace a la prohibición. Hay muchos videos, mucha información acerca de la prohibición del alcohol. Todas las mafias que generó los grandes capos de la mafia en Estados Unidos surgen de la prohibición del alcohol. O sea, al año se calcula que de Canadá se introducían ilegalmente, de forma ilegal a Estados Unidos, cerca de 1 millón de galones de whisky. Imagínense nada más el tipo de mafias que estaban creando en aquel entonces. Y también esto mucha gente no lo sabe, pero la familia de los Kennedy surge de la prohibición del alcohol. La fortuna de la familia de los Kennedy, y es una historia, también se la voy a dejar, leanla. Los Kennedy, el papá de los Kennedy, del que fue presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, viene su fortuna de la prohibición del alcohol. Entonces, son datos históricos que la gente no sabe. Bueno, vamos a hablar ahora del caso de México. En México ya hubo una prohibición y fue la prohibición cristera, fue la prohibición de la religión en México en tiempos de Plutarco Elías Calles, que se lanzó a una matanza dirigida a criminalizar precisamente esta sección esta parte de la sociedad. Éramos una nación meramente cristiana y se lanza básicamente contra todo el pueblo. Y se calcula que hubo cifras no oficiales, ¿verdad? Que son 250,000 personas exterminadas en ese entonces. Es una exterminación, o sea, te lanzas de una forma dirigida a un grupo y esto también fue de manera anticonstitucional, a prohibir la religión y el culto y todo esto, y bueno, terminas matando 250,000 personas. Entonces, ya existe un antecedente a la prohibición de las drogas y a la guerra contra el narcotráfico en México. Lo que pasa es que somos muy cortos de visión histórica y no nos detenemos a rascarle poquito en la historia. Y digo, el dicho ese conocidísimo de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En el ejemplo no puede ser más claro. Bueno, aparte de la prohibición de la religión, aparte de la prohibición del alcohol, también surge la prohibición en algún momento de la marihuana. Les voy a dejar un enlace en la página
de la legalización de las drogas en Facebook para que vean y vayan y lean de dónde viene la prohibición de la marihuana y los intereses. Hay muchos intereses económicos en prohibir la marihuana. La marihuana, que es el cáñamo, comúnmente conocido como el cáñamo, se ha utilizado desde que el hombre es hombre para hacer textiles, para hacer papel, para hacer una cantidad de cosas, porque cuerdas, una cantidad de cosas, porque era muy útil, es muy útil en general. Entonces, bueno, llega un momento, se empezó a utilizar también desde hace miles de años, se empezó a utilizar también con fines médicos y también era fumada. Entonces llega un momento en que inclusive en Estados Unidos se crea una ley para que forzosamente los agricultores tenían que sembrar marihuana. La Constitución de Estados Unidos, y esto mucha gente no lo sabe, está escrita en papel de marihuana. Entonces, bueno, es una serie de circunstancias irónicas, ¿verdad? De la realidad que estamos viviendo actualmente en México. Nos estamos matando por la marihuana y en Estados Unidos, en 14 estados, la marihuana es prácticamente legal. Entonces, bueno, la marihuana, su prohibición tiene su historia y tiene que ver con la introducción de las papeleras, con la introducción de las algodoneras, personas que se empezaron a meter, fueron movimientos políticos para prohibir la marihuana. Fue también una persecución para evitar que inmigrantes mexicanos vinieran en épocas de la recesión y migraran a Estados Unidos. Entonces, prohíben la marihuana y ya era una persecución de tipo racial. Hay muchas aristas aquí a considerar, hay muchos ángulos que tenemos que ver de dónde viene la prohibición de la marihuana. Ya en 1949, me parece, después de que se crean Naciones Unidas, igual como la prohibición del alcohol, fue una cosa que firmaron la mayoría de las naciones y ahorita es prohibido en la mayoría de los países y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Pero el consumo pues ha existido, el consumo se ha mantenido en crecimiento conforme la población ha crecido. Y así como ese tipo de prohibición, pues bueno, hay otro tipo de prohibiciones que también vamos a hablar más adelante, como es el caso de la cocaína y la heroína y todas las cosas que surgen de la prohibición de las drogas. En el siguiente video, no me alcanzó vamos a hablar de la mentada War on Drugs, que es la guerra contra las drogas de Estados Unidos, que es un antecedente a la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Calderón no fue el autor de la guerra contra el narcotráfico, ya surge en Estados Unidos desde hace 40 años. Vamos a hablar del caso de Nicaragua, de los contras nicaragüenses y de Afganistán, de los conocidísimos talibanes, ¿verdad? De donde vamos a hablar también más adelante de la Constitución. Ese es un tema importantísimo que tenemos que entender. Suscríbanse a mi canal, vean los otros videos, chequen la página de Facebook y síganme en Twitter, Killer Pollito en Twitter. Nos vemos en el siguiente video.